la siguiente cápsula de miología de muslo, tenemos al compartimento medial. El compartimento medial dijimos que estaba formado por 5 grandes músculos, pero acá vamos a incluir a ver en esta imagen al músculo obturador externo, que a pesar de no ser un músculo que está en el compartimento medial, ¿ya? Porque es un músculo pélvico trocantérico, sí va a aparecer muy cercano a los músculos de este compartimento. Ahí está el obturador externo. Bien, el primer músculo que tenemos es el músculo grácil y me voy a devolver a la imagen anterior. El músculo grácil, si se fijan, aparece no en el compartimento anterior, pero sí en esta vista. Este músculo grácil ya es el músculo más medial del compartimento medial y va, fíjense, desde lo que es el pubis y se dirige hacia abajo para llegar finalmente junto al sartorio a lo que es la famosa pata de ganso a nivel del cóndilo medial. Ahí tenemos el primer músculo entonces que siempre va por el borde más interno de muslo o más medial, mejor dicho. Sigamos entonces con el músculo pectíneo. El músculo pectíneo se inserta aproximadamente desde lo que es la línea pectínea del hueso coxal y distalmente llega a lo que es la línea pectínea, que es una de las dependencias de la trifurcación de la línea áspera que se dirigía hacia el trocánter menor, sin insertarse obviamente en el trocánter menor porque acá solamente lo hace el músculo psoas-ilíaco. Este músculo pectíneo va a estar inervado por el nervio obturador, pero ojo que también va a estar inervado por el nervio femoral, es decir, tiene doble inervación. Inervación del compartimento en común, compartimento medial, es el nervio obturador, pero el pectíneo en sí tiene doble inervación y el otro nervio es el nervio femoral. Luego, fíjense que tenemos tres grandes aductores, aductor corto, largo y mayor. Bien, los coloco en ese orden porque van de superficial a profundo. El largo va a estar más anterior o más superficial que el corto, y el corto a su vez va a estar más anterior o más superficial que el aductor mayor. Entonces, estos tres aductores, bien, van desde alguna parte del pubis, específicamente el cuerpo del pubis, bien, en dirección a la línea áspera. ¿Qué parte de la línea áspera? Al intersticio de la línea áspera. El aductor largo es el primero que aparece y está en el mismo plano que el músculo pectíneo. Va desde el cuerpo del pubis y se dirige al intersticio de la línea áspera, específicamente al tercio medio de la línea áspera. Es decir, si dividimos la diáfisis en tres partes, la parte de la línea áspera que está en el centro es donde se inserta el aductor largo. Si nosotros sacamos el aductor largo, luego aparece el aductor corto, que ahí está como aductor brevis. Este aductor corto también tiene una inserción a nivel del cuerpo del pubis y se dirige hacia lo que es la línea áspera, hacia el intersticio en específico, pero en su porción más proximal, es decir, su tercio proximal. Y finalmente tenemos el aductor mayor, que este también, a pesar de que comparte inserción con los otros dos aductores, nace en el cuerpo del pubis, pero también nace a nivel de la rama isquiopúbica y tuberosidad isquiática, como se ve acá, ¿bien? Para dirigirse a todo lo que es la línea áspera en específico al intersticio, tanto en el tercio proximal, tercio medio y tercio distal. Por lo tanto, se inserta profundo a los dos aductores. Este compartimento, como les digo, está inervado por el nervio obturador y los músculos que tienen doble inervación van a ser el pectíneo, que además del nervio obturador va a estar inervado por el nervio femoral, y el músculo aductor mayor, que además de estar inervado por el nervio obturador, va a estar inervado por el nervio isquiático. Bien, y si se fija, una porción que es la porción más carnosa se inserta en toda la línea áspera, mientras que una porción más tendinosa se inserta acá abajo, como lo vimos en clases, sobre el epicóndilo medial del fémur, en una zona que se llama tubérculo aductor. Estas dos porciones del músculo aductor mayor generan un oval o un espacio. Bien, y ese espacio se llama hiato del aductor, lugar por donde los vasos, es decir, arteria y venas femorales que están en el compartimento anterior, pasan por ella y pasan hacia posterior llegando a la fosa poplitea, llamándose vasos popliteos, es decir, arteria y vena poplitea.
la función en conjunto de estos músculos es la de aducir el muslo y también de forma muy secundaria la rotación medial de muslo. Pero su principal función nuevamente es la de aducción de muslo en la articulación de cadera. Y finalmente, para ir terminando con estas cápsulas, tenemos el compartimento posterior, que acá ya tenemos tres músculos que son los famosos isquiotibiales, y muchas veces mal llamados isquiotibiales, porque hay uno de estos músculos, que es el bíceps femoral, que no se inserta en la tibia distalmente, sino que se inserta en la fíbula. Por lo tanto, muchos les llaman músculos isquiotibiofibulares, bien, pero son más conocidos y se llaman isquiotibiales. ¿Por qué? Porque van desde el isquion a la tibia. Tenemos ya tres grandes músculos. Si se fijan, más lateral vamos a encontrar al bíceps femoral. Si dividimos el muslo por posterior, en medial y lateral, el músculo que está por la zona lateral del compartimento posterior se llama bíceps femoral. Luego, en la parte medial tenemos al semitendinoso al lado del bíceps femoral y al lado del semitendinoso, en un plano más profundo que el anterior, ya tenemos al semimembranoso. O sea, el semitendinoso está tapando y cubriendo un poco, en un plano más superficial, al músculo semimembranoso. Estos músculos tienen una inserción proximal en común, bien, que es básicamente el isquion, en específico la tuberosidad isquiática. Bien, es muy cercana a la inserción o el mismo punto de inserción entre el bíceps femoral y el semitendinoso, mientras que lo que es el semimembranoso ya está separada en su inserción con respecto a los otros dos. Pero en sí todos se insertan en la tuberosidad isquiática y de ahí baja, bien, para insertarse distalmente a nivel de la fíbula y la tibia, que ya lo vamos a ver. El músculo bíceps femoral entonces tiene dos cabezas, se llama bíceps. Tiene una cabeza larga que se inserta en la tuberosidad isquiática y tiene una cabeza corta que está profundo a esta cabeza larga, y lo vamos a ver, ¿cierto?, en el pabellón, que acá aparece, que se inserta en el labio lateral de la línea áspera y se juntan a nivel del tercio distal del fémur o de muslo para insertarse acá a nivel de la cabeza de la fíbula. Luego tenemos el semitendinoso, inserción proximal en la tuberosidad isquiática, baja, ¿cierto?, superficial o más posterior al semimembranoso para insertarse en el cóndilo medial de la tibia, zona denominada pata de ganso, junto al sartorio y junto a lo que es el grácil. Es decir, en la pata de ganso se insertan tres músculos, uno de cada compartimento. Del compartimento anterior teníamos al sartorio, del compartimento medial al grácil y del compartimento posterior a lo que es el semitendinoso. Y finalmente tenemos acá al semimembranoso, bien, para insertarse a nivel de la zona lateral y posterior del cóndilo tibial medial. Estos tres músculos tienen como función flectar la articulación de rodilla, doblan la rodilla, pero también como son biarticulares, bien, van a apoyar al glúteo mayor en la extensión de cadera. Estos músculos están inervados por el nervio isquiático, nervio que pasaba, ¿cierto?, por este foramen isquiático mayor, y su función nuevamente es principalmente, o su función principal, ¿cierto?, es la de flexión de rodilla, y secundariamente apoyan al glúteo mayor durante la extensión de cadera.